Un archivero, uno de esos custodios olvidados de nuestra verdad y nuestra mentira, me confió algo que no puedo callar. Me dijo, con los ojos hundidos por el peso de décadas de silencio, que recibió una oferta para digitalizar y luego depurar secciones enteras de documentos. Cientos de miles de folios. Folios que vinculaban la riqueza de 5 de las familias más poderosas de este país con un plan brutal, un plan frío y calculado, para despojar de sus tierras a 5.000 familias. No 5.000 personas, sino 5.000 familias enteras. Me dijo que departamentos completos del gobierno están financiados, no para preservar la historia, sino para enterrarla, para pulverizarla hasta que no queden ni las cenizas, para que nunca podamos reconstruir el incendio. Lo que vas a escuchar hoy no es una teoría. No es una suposición. Es la verdad documentada que esos guardianes de la oscuridad han intentado borrar. Va a reescribir tu comprensión del poder, de cómo funciona realmente este mundo. Te voy a entregar la evidencia, la prueba irrefutable, para destrozar de una vez por todas la negación. La negación de los herederos de la vergüenza, de la industria de la revisión histórica que blanquea crímenes, de los archivos estatales que permanecen cerrados bajo llave, custodiando no el pasado, sino el silencio de los que se beneficiaron. Escuchen con atención. ¿Cuántos de ustedes han sentido esa punzada, esa incomodidad, cuando intentan buscar algo en los libros? Piensen en esa vez que fueron a la biblioteca, esa gran institución de conocimiento. Recuerdo una tarde. Había rastreado una mención velada en un periódico viejo, un eco de una comunidad que supuestamente se dispersó en los años 30. Una comunidad afrodescendiente que prosperaba antes de desaparecer casi sin dejar rastro. Fui a la biblioteca municipal, al departamento de referencias. Pedí ver los archivos de periódicos locales de ese periodo, cualquier censo, cualquier registro de propiedad que pudiera mencionar el nombre del asentamiento, La Esperanza. Una bibliotecaria, una mujer de unos 50, con gafas finas y una voz demasiado suave, me atendió. Le expliqué mi búsqueda. Vi cómo su expresión, inicialmente servicial, se tensaba, casi imperceptiblemente. Dijo, La Esperanza. Sí, creo que hubo un pequeño grupo de gente por allí. Pero no tenemos muchos registros. Ya sabe, eran tiempos difíciles, la gente se movía mucho. No era un asentamiento oficial. Su voz era un muro de terciopelo. Cada palabra, cada énfasis en la gente que se movía, cada no oficial, era una puntilla en el ataúd de mi búsqueda. No me negó el acceso. Solo me dio una respuesta diseñada para cerrar la conversación, para hacerme sentir que era una tontería buscar algo que nunca existió realmente, o que si existió, no era lo suficientemente importante como para recordarlo. Me sentí como un niño pequeño al que le dicen que el monstruo bajo la cama no existe, mientras la sombra sigue ahí, bailando en la oscuridad de la habitación. Salí de allí con el peso de la invisibilidad, la certeza de que mi pregunta, mi curiosidad, era una molestia, una disrupción en la narrativa pulcra que ellos habían decidido conservar. Es un golpe sutil, pero duele como el desprecio. Duele porque te hace dudar de tu propia intuición, de los susurros de tu abuela. Pero el golpe más brutal a menudo viene de quienes deberían ser nuestra sangre, nuestro refugio. Imaginen una reunión familiar. El cumpleaños de la tía abuela. Risas, comida, el ambiente cálido de la tradición. Y entonces, alguien, quizás tú mismo, con el corazón en un puño, decide soltar la verdad. ¿Sabías que el bisabuelo fulano, el que dicen que fundó el pueblo, el de la calle con su nombre, ¿sabías que hay documentos que lo vinculan con la expulsión violenta de las familias indígenas de sus tierras para construir su primera fábrica? El aire se congela. Las risas mueren. Los tenedores dejan de tintinear contra los platos. Primero, un silencio incómodo. Luego, una tos, otra tos. Y de repente, los ojos de tu tío se clavan en ti, llenos de un furor que nunca habías visto. ¿Pero qué barbaridades dices? Nuestro abuelo fue un benefactor. Un pilar de la comunidad. ¿De dónde sacas esas tonterías? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? La conversación se bifurca. Algunos murmuran, evitan la mirada. Otros, los más feroces, te atacan directamente.
Te acusan de querer manchar el buen nombre de la familia, de inventar cosas, de tener mala fe. Te sientes acorralado, solo, como si hubieras cometido el peor de los pecados. No solo niegan la historia. Niegan tu cordura, tu derecho a buscarla. Te hacen sentir que eres tú el problema, no la verdad que has desenterrado. Esa noche, en la soledad, el sabor de la comida familiar se vuelve amargo y el peso de esa negación te oprime el pecho. Es un recordatorio de que algunas verdades son tan dolorosas que incluso la familia prefiere quemar los puentes antes que enfrentarlas. Y luego está la aniquilación física, la más elocuente. Hace unos años, seguí un rastro. Un mapa antiguo, una referencia a un barrio obrero que había desaparecido de todos los mapas modernos. El mapa lo ubicaba en las afueras de una ciudad en expansión. Había fotos en blanco y negro de finales del siglo XIX, edificios modestos, pero llenos de vida. Pescadores, artesanos, familias numerosas. Un tejido social vibrante. Conduje hasta el lugar. Lo que encontré fue, nada. Un gigantesco centro comercial. Un McDonald's reluciente. Un aparcamiento masivo. Ni una sola placa conmemorativa. Ni un solo indicio de que allí, justo en ese asfalto hirviendo, había existido un pueblo, una comunidad. Era como si el propio suelo hubiera tragado la historia, la hubiera digerido y excretado como un monumento al consumo. La tierra misma fingía que nada había pasado. Recuerdo pisar el hormigón, imaginando los pasos de aquellos que vivieron, amaron, sufrieron y murieron allí. Su energía, sus risas, sus lágrimas, borradas por una capa de cemento y una fachada de vidrio. No quedaba ni el fantasma de lo que fue. Sentí una furia fría, una sensación de impotencia ante la magnitud del borrado. Es la humillación de los vencidos, una y otra vez. Es la constatación de que no solo se robaron sus vidas y sus tierras, sino que se les negó incluso un lugar en la memoria colectiva. Esa amnesia forzada, esa indiferencia monumental, es el verdadero epitafio del racismo. Te das cuenta de que no es solo una historia que falta en los libros, es una parte de tu propia historia, tu propia identidad, lo que ha sido arrancado y reemplazado por la nada. Escúchenme bien. Estas experiencias, estas heridas que compartimos, no son accidentales. No son errores. Son el resultado de un sistema de olvido diseñado con precisión quirúrgica. Un sistema que funciona para proteger a los culpables, para mantener intacta la herencia de quienes construyeron imperios sobre el dolor y el despojo. No estamos hablando de fallos en el registro histórico. Estamos hablando de una maquinaria consciente. Una maquinaria de omisión, de reescritura, de blanqueo. Las instituciones, esos pilares de nuestra sociedad que prometen verdad y conocimiento, son a menudo los principales cómplices. Los archivos estatales, que deberían ser santuarios de la memoria, se convierten en cámaras acorazadas de secretos. Los documentos que necesitas, los nombres que buscas, están clasificados, perdidos o simplemente inexistentes en sus catálogos públicos. He pasado noches enteras, semanas, meses, hurgando en archivos digitales, en legajos polvorientos que deberían haber estado en museos pero estaban en sótanos olvidados de algún ayuntamiento remoto. He encontrado informes arqueológicos suprimidos que detallaban asentamientos indígenas vibrantes justo donde ahora hay plantaciones gigantescas. ¿Por qué fueron suprimidos? Porque contradecían la narrativa de tierras baldías o salvajes sin propiedad que justificó la apropiación. He visto datos censales redactados, líneas enteras tachadas, familias enteras desaparecidas de un año a otro, solo para reaparecer en otra categoría, en otro lugar, despojadas de su identidad original. ¿Coincidencia? Nunca. Y las universidades, las que supuestamente forman a las mentes más brillantes, tienen su propia doble moral. Mientras en las facultades públicas se sigue enseñando la versión higienizada y cómoda de la historia, esa que habla de progreso y civilización, en los seminarios cerrados de élite, esos a los que solo accedes pagando $50,000 por un semestre, ahí sí se enseña la verdad. Ahí sí se analizan los mecanismos exactos. Se estudian las leyes de despojo, las políticas de segregación, las estratagemas pseudocientíficas que se usaron para justificar el robo.
Es una historia para iniciados, una verdad para los que están en la cima, mientras al resto nos alimentan con cuentos de hadas. Es el eco de la historia oficial que escuchas en la radio, que lees en los periódicos financiados por las mismas familias que se beneficiaron de todo esto. La maquinaria mediática es una parte crucial del sistema de olvido, transformando verdades complejas en cómodos mitos y silenciando las voces que se atreven a contradecirlas. Mi nombre es Javier Torres. No soy un catedrático con un despacho en la universidad. Soy un investigador cabreado. Soy el nieto de quienes sospecharon, de quienes murmuraron en voz baja sobre lo que realmente pasó. Mi abuela, con su mirada triste, me contaba historias de un estudio médico que llegó al pueblo. Un estudio que prometía salud, bienestar. Pero lo que trajo fue miseria. Al principio, eran solo fragmentos, susurros. Pero un día, mientras buscaba el origen de un apellido que coincidía con el de un terrateniente famoso, di con una caja en un archivo parroquial, una de esas cajas que nadie ha abierto en décadas. Y en esa caja, entre partidas de bautismo y defunciones, encontré un viejo legajo. Un legajo que contenía un documento. Una orden judicial. No podía creerlo. Era una lista. Nombres. Fechas. ¿Y la conexión? Mi abuelo no estuvo en la lista de los despojados, pero su nombre aparecía en un registro de comerciantes de la región, y cerca, el de otro hombre, un médico. Y un estudio. He pasado noches enteras, con los ojos rojos, navegando por microfilmes digitales, por bases de datos de propiedades que se creían perdidas. He perseguido pistas en cementerios antiguos, buscando lápidas borrosas. He entrevistado a personas mayores, cuyas memorias son los últimos vestigios de una verdad que se extingue. Soy un excavador en las tumbas digitales y físicas de la historia. Cada documento que encuentro es una pieza más de un puzzle macabro que muchos quieren mantener roto. Es una lucha contra el tiempo, contra el olvido deliberado. Muchos quieren que estas pistas desaparezcan. Muchos han intentado ya que las pruebas se desvanezcan en la niebla del pasado. Pero no lo lograron con todo. Prepárense. Lo que vamos a destapar ahora, lo que tengo en mis manos, es una verdad tan potente que va a hacer temblar los cimientos de lo que creíste saber. Esto es apenas el comienzo. A continuación, les voy a revelar el documento que ellos pensaron que estaba perdido para siempre. Ese documento que no solo nombra a todos los responsables de la mayor apropiación de tierras en la historia reciente, sino que detalla el plan. También les voy a mostrar cómo una sola frase, una frase que aparece en todos los libros de texto de historia de este país, es en realidad un código deliberado para ocultar una masacre. Y les voy a presentar un álbum de fotos, de 1965, que muestra el vibrante pueblo, la comunidad afrodescendiente de La Esperanza, que oficialmente, según la historia, nunca existió. La llave para la prisión de mentiras está a punto de girar. La llave está girando, y lo que van a ver no es una cerradura simple, sino la arquitectura completa de una prisión racial, construida ladrillo a ladrillo sobre nuestra propia percepción. Lo que les acabo de contar, esas experiencias de borrado, de negación, de invisibilidad, no son incidentes aislados. No son fallas en el sistema, sino el resultado predecible del sistema mismo. Es la arquitectura de la humillación racial, diseñada con una precisión diabólica para desorientarnos, para hacernos dudar de nuestra propia cordura, para destruir nuestra resistencia desde adentro. Entiendan esto, lo que hemos vivido no es una coincidencia. Es el guión silencioso de la supremacía blanca, ejecutándose a la perfección. Es el veneno de lo racialmente común, de lo normal, infiltrándose en cada rincón de nuestra existencia, moldeando nuestra historia, nuestras interacciones, incluso nuestras propias familias. Ahora vean los engranajes de esta maquinaria. Es un sistema. No es una persona malintencionada, no es un evento desafortunado. Es la interconexión de instituciones, narrativas y acciones que, de forma coordinada, perpetúan la invisibilidad y el despojo. Es el sesgo racial implícito operando como un reflejo condicionado de una sociedad racista, dictando la respuesta de la bibliotecaria, el furor de mi tío, la indiferencia ante un barrio borrado.
Es la burocracia del odio racial camuflada en trámites, en clasificaciones archivísticas, en el silencio institucional. Son las microagresiones funcionando como una muerte por 1000 cortes raciales, erosionando tu espíritu, tu capacidad de creer en tu propia verdad. Cuando la bibliotecaria dijo que la esperanza no era un asentamiento oficial, no era solo una señora con gafas. Era un eco, una reverberación de lo que yo llamo la permisión silenciosa de la complicidad racial. Era el permiso implícito que nuestra sociedad otorga para que ciertas historias sean insignificantes, para que ciertas vidas carezcan de un registro oficial. Era una respuesta que, aunque superficialmente inofensiva, llevaba en sus entrañas la carga de siglos de deslegitimación racial. La negación en la cena familiar, esa rabia en los ojos de mi tío, no era solo la defensa de un ancestro. Era la manifestación de lo que he denominado el mito del caso racialmente aislado. La necesidad de creer que cualquier injusticia fue un evento puntual, no el eslabón de una cadena sistémica de opresión racial. No es solo que nieguen la verdad. Es que se niegan a sí mismos el espejo de la responsabilidad histórica. La violencia racial como espectáculo se manifiesta de muchas formas, y la humillación de la negación es una de las más insidiosas. Te deja sin voz, te priva de tu propia agencia en la narrativa de tu vida. Y el borrado físico de la esperanza, de ese barrio obrero, no es otra cosa que el gaslighting racial sistémico en su forma más brutal. La tierra misma, el urbanismo, las instituciones, todos se confabulan para decirte, esto nunca existió. Estás loco. Tu memoria es una fantasía. Pero lo más peligroso de este sistema no es solo que oculta la verdad, sino que nos enseña a reaccionar de maneras que perpetúan nuestra propia subyugación. Nos han condicionado a buscar soluciones que, en realidad, son parte del problema. Hemos sido adoctrinados para aceptar respuestas que, lejos de sanar, nos mantienen cautivos en la misma prisión de mentiras. Ahora, ataquemos de frente esas narrativas inútiles que nos han vendido como soluciones, pero que son en realidad grilletes. ¿Cuántas veces nos han dicho, ignóralo, no le des importancia? Esta es la automutilación espiritual racializada. Es apagar tu alarma de dolor mientras la agresión racial se metastatiza en un trauma racial profundo. Es como decirle a alguien que ignore una herida abierta mientras la infección se extiende. No es fortaleza. Es una forma impuesta de autodestrucción. Tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, registran cada microagresión, cada negación, cada borrado. Ignorarlo es permitir que esas heridas se pudran por dentro, acumulándose hasta que explotan en agotamiento, ansiedad, depresión. Pregunten a cualquiera que haya pasado años ignorando el racismo si su sentido de dignidad racial está intacto o si los fantasmas de esos momentos racistas aún persiguen sus noches. La respuesta será inequívoca. El silencio no es una armadura, es un cementerio de las verdades que nos definen. O aquella otra, fue un malentendido, mejor busca el diálogo. Esto es como trapear la sangre de una herida racial en lugar de detener la hemorragia. Te agotas explicando tu humanidad a alguien que sigue un manual escrito para negarla, un manual que se llama privilegio racial. Un diálogo verdadero requiere igualdad de poder, y el racismo existe precisamente para destruir esa igualdad desde el principio. Intentar dialogar desde una posición de subyugación es como pedir a un prisionero que negocie los términos de su libertad con su carcelero. El opresor no está interesado en entender, está interesado en mantener la estructura de poder. Cada vez que intentas explicar, le das legitimidad a la idea de que tu experiencia racial necesita ser validada por el perpetrador. Es un ciclo sin fin de agotamiento emocional y psíquico. Y la solución legal, solo pone una demanda. Esta es a menudo una mutilación financiada de un síntoma. Puede cortar una rama, pero el sistema de raíces del poder racial permanece intocable, volviendo a crecer más fuerte y más discreto en su siguiente forma. Las batallas legales son agotadoras, costosas, y a menudo te obligan a revivir el trauma una y otra vez ante un sistema que no está diseñado para comprender la profundidad del daño racial, sino para aplicar normas que a menudo fueron escritas por los mismos beneficiarios del sistema. Puede haber victorias legales, sí, pero raramente abordan la infraestructura racial subyacente que produjo la injusticia en primer lugar. La justicia en papel no siempre se traduce en restauración para el espíritu.
Finalmente, la más cruel de todas, sé la persona más grande, perdona y olvida. Esto es un mandato de amnesia racial impuesto a la víctima para mantener el motor del abuso racial bien lubricado y silencioso. El perdón es una elección personal, el olvido forzado es una herramienta de opresión. Cuando se te exige perdonar, no se te está pidiendo que sanes, se te está pidiendo que guardes silencio sobre el daño. Se te está pidiendo que internalices la idea de que tu dolor es menos importante que la comodidad del perpetrador o de la sociedad cómplice. Este imperativo de ser la persona más grande es un arma psicológica diseñada para desarmar tu ira justa, para convertir tu indignación en culpa, para que seas tú quien se sienta mal por sentir el dolor que te han infligido. Es una táctica para asegurar que el sistema de opresión no tenga que rendir cuentas, porque la víctima ya ha sido silenciada por el peso de la moralidad impuesta. Todas estas son respuestas fallidas porque no abordan la raíz del problema. Se centran en el incidente, en el malentendido, en el acto individual, en lugar de desenmascarar la red de poder racial que los hace posibles y los perpetúa. Nos mantienen corriendo en un laberinto sin salida, agotándonos mientras el verdadero monstruo, el sistema, sigue intacto, alimentándose de nuestra confusión y nuestro silencio. Pero no estamos indefensos. Existe un conocimiento, una estrategia, forjada en la fragua de la resistencia y el dolor, que nos permite ver la verdad, no solo los fragmentos. Esto no es una idea nueva. Su origen es dramático y ha sido sistemáticamente suprimido. Fue en los años 60 y 70, en los márgenes de la academia y en el corazón de las comunidades, donde los ancianos de comunidades negras e indígenas, junto con psicólogos radicales y activistas, comenzaron a mapear la violencia psíquica del racismo. Ellos no hablaban solo de la discriminación, hablaban de cómo el racismo desordena la mente, cómo se inscribe en el cuerpo, cómo ataca el alma. Hubo estudios de salud pública suprimidos, financiados en secreto por fundaciones que buscaban la verdad, que documentaron los impactos fisiológicos del estrés racial crónico y el desgaste en los cuerpos de las personas racializadas. Mostraron cómo el racismo no solo quitaba oportunidades, sino años de vida, salud mental y bienestar físico. Esa información fue enterrada porque, si se hacía pública, revelaría la verdadera extensión del costo humano de la supremacía racial, más allá de la pobreza y la marginación visibles. Era la prueba científica de que el racismo mata, literalmente. Y, quizás lo más potente de todo, las estrategias ancestrales de resistencia cultural y espiritual, preservadas en historias orales, en cantos, en rituales, desde los quilombos de Brasil hasta los hush harbors de los esclavizados en América del Norte. Estas comunidades entendieron la supervivencia como una forma de burlar los juegos mentales del sistema, de proteger la psique, de mantener el espíritu intacto frente al intento de deshumanización total. Ellos sabían que el primer campo de batalla era la mente, la narrativa interna, el sentido de uno mismo. Habían desarrollado métodos para decodificar las intenciones raciales ocultas detrás de las sonrisas, los cumplidos y las negaciones. De toda esta sabiduría, de esta lucha clandestina por la verdad, nació lo que he llamado el protocolo de decodificación de la realidad racial. Es más que un nombre, es una forma de ver, de sentir, de entender. Es el resultado de décadas de trabajo de quienes comprendieron que para desmantelar el sistema, primero teníamos que desmantelar su control sobre nuestra propia percepción. ¿Cómo funciona este protocolo? En lenguaje sencillo, te enseña a ver el cableado racial detrás del interruptor de la ofensa. Cuando la bibliotecaria te dice que la esperanza no era oficial, el protocolo te permite ver más allá de sus palabras. Te revela que no es una ignorancia accidental, sino la ejecución de una política de invisibilización que sirve a intereses concretos, justificar la apropiación de tierras, mantener la narrativa de tierras vacías o gente sin arraigo para que otros puedan construir sus imperios sobre ellas. Te permite ver la operación del sistema, no solo la superficie del incidente. Desarma la trampa racial internalizada antes de que se cierre sobre tu autoestima. Cuando tu familia te ataca por desenterrar una verdad incómoda, el protocolo te enseña que no eres tú el problemático, sino que estás exponiendo el mecanismo de autoprotección de una herencia racializada. Te permite entender que su ira no es un juicio sobre tu valía, sino una reacción programada para mantener un mito conveniente. Dejas de internalizar su negación como un reflejo de tu falla.
Transformas el evento racista aislado en una página legible del manual de opresión del sistema. Ya no te preguntas por qué a mí, o qué hice mal. Te preguntas, ¿cómo opera el sistema aquí? ¿Qué intereses protege esta negación? ¿Qué narrativa intenta imponer? Es una lente, una herramienta para ver lo invisible, para nombrar lo innombrable, para entender la mecánica de la máquina que nos oprime. Los beneficios de este protocolo no son solo teóricos. Son la restauración de tu ser, de tu dignidad, de tu historia. Imaginen esto. 1. Reclamas tu narrativa racial. Caminas de nuevo hacia la habitación donde ocurrió el incidente racista, o te enfrentas a la persona que te agredió, y en lugar de sentir vergüenza, confusión o parálisis, llevas contigo el análisis preciso de la dinámica de poder racial que ocurrió. No sientes la necesidad de explicar o justificar tu experiencia. Sientes la certeza de la verdad del sistema que opera. Ves las palabras, las actitudes, no como ataques personales aleatorios, sino como expresiones del guión silencioso, y eso te despoja del veneno del ataque. No estás reaccionando, estás decodificando. Y en esa decodificación, recuperas tu poder sobre tu propia historia. Ya no eres un receptor pasivo del daño, sino un observador agudo, un intérprete de la realidad racial. Tu dignidad, antes pisoteada, se erige inquebrantable porque entiendes que el ataque no era sobre ti, sino sobre tu lugar en una jerarquía que ellos intentan defender. 2. Rompes el ciclo del trauma racial para la próxima generación. Tu hijo o tu hija te pregunta sobre ese incidente, o sobre el pasado oscuro de la familia o del país. Y en lugar de ofrecer una lección de dolor racializado, una historia de impotencia y confusión, le ofreces una lección de comprensión racial crítica y resistencia empoderada. No les enseñas a ignorar o a perdonar lo imperdonable. Les enseñas a identificar los hilos del sistema, a reconocer los patrones, a nombrar las amenazas raciales en su forma más sutil. Les das un lenguaje, una armadura cognitiva, para navegar un mundo racializado sin perder su centro, sin internalizar la culpa, sin dudar de su propia verdad. Les das el regalo de la soberanía sobre su propia mente, la capacidad de ver la matriz antes de que los atrape. Les equipas no con miedo, sino con discernimiento y resiliencia. 3. Transformas el dolor racial en una autoridad inquebrantable. Te miras al espejo y ya no ves a una víctima del racismo, sino a un especialista en un sistema racial que no creaste, pero que ahora dominas en tu comprensión. Tu dolor se transforma en sabiduría, tu trauma en una fuente de fuerza, tu indignación en una brújula moral. No buscas validación externa, te has convertido en el árbitro de tu propia realidad. Ya no te defines por lo que te hicieron, sino por lo que has aprendido, por cómo has trascendido el intento de borrarte. El conocimiento de este protocolo te da una calma profunda, una autoridad interna. Te conviertes en alguien que puede navegar la complejidad de la interacción racial con una claridad que desorienta a quienes intentan perpetuar el sistema. Porque una vez que ves el guión, sus actuaciones se vuelven predecibles, inofensivas en su intento de desestabilizarte. Esto no es un curso. No es una terapia simple. Es una forma de reconfigurar tu mente, de liberar tu espíritu, de reclamar tu poder de definición. Es la llave para desmantelar la prisión desde adentro, ladrillo a ladrillo, rompiendo los mitos que nos mantienen ciegos. Este conocimiento es peligroso para el statu quo racial. Es el tipo de verdad que aquellos que se benefician del sistema de olvido quieren mantener enterrada. Por eso, no puedo revelarlo todo de una vez. Les voy a entregar el primer paso práctico, la primera acción concreta para desarmar el racismo en sus vidas, para comenzar a aplicar el protocolo de decodificación de la realidad racial, pero solo para aquellos que estén aquí, ahora, escuchando con el corazón y la mente abiertos. Cuando este video alcance cierto número de reproducciones y genere cierta atención, la presión de aquellos interesados en el silencio racial para enterrarlo aumentará exponencialmente. Saben que esta información es potente. Saben que una vez que la gente comienza a ver los hilos, el telar de la mentira comienza a deshilacharse. Mantengan los ojos abiertos. El juego ha cambiado. Ahora, la pregunta crucial es, ¿qué hacemos con esta verdad? La respuesta es un viaje, y hoy comenzamos el primer paso hacia una libertad que va más allá de la comprensión superficial. Ahora,
Aquí está la clave para desarmar el racismo. La primera acción práctica de esta estrategia de decodificación para incidentes raciales es tan sencilla como profunda, tan accesible como poderosa. Es el ejercicio de reconocimiento de patrones raciales. Durante solo una semana, lleva contigo una pequeña libreta o usa la aplicación de notas de tu teléfono. Cada vez que sientas esa punzada familiar, esa microagresión, ese comentario codificado, esa mirada despectiva que intenta encogerte, no lo internalices. No dejes que se aloje en tu espíritu. En cambio, documéntalo. Con una sola frase precisa, casi clínica, vas a registrar lo siguiente: hoy, a las, hora, en, contexto, por ejemplo, el trabajo, la tienda, una reunión familiar, persona o acción, por ejemplo, mi jefe, la cajera. Un familiar hizo un comentario, desplegó, táctica racial específica, por ejemplo, estereotipación, tone policing, o exigir que moderes tu tono, exclusión, invalidación de experiencia, para provocar reacción esperada, vergüenza, silencio, ira, autocrítica. Esto no es un diario de tu dolor. Esto es psicología forense aplicada a tu propia vida. Estás transformando una herida racial difusa, nebulosa y abrumadora, en datos categorizados, precisos y analíticos. Estás moviendo esa experiencia hiriente desde el sistema límbico emocional, donde el trauma reside y se repite, hacia la corteza prefrontal analítica, el centro de tu razón y tu poder de decisión. Dejas de ser una víctima que absorbe y reacciona, y te conviertes en el investigador principal del racismo que experimentas. Cada entrada es una victoria intelectual, un despojo de poder al agresor. No estás luchando contra la emoción, la estás disecando. No estás reaccionando al veneno, estás identificando sus ingredientes. Esta es la primera frontera de tu soberanía racial, un acto silencioso de rebelión que reconfigura tu mente y tu espíritu. Es simple, es gratuito y, una vez que lo pruebas, su eficacia intelectual es innegable. Escucha esta historia de transformación racial, un testimonio compuesto a partir de innumerables experiencias de quienes han aplicado esta metodología y han logrado la liberación que anhelaban. Un hombre, con quien tuve el privilegio de trabajar después de que enfrentara un perfilado racial constante y sutil en su lugar de trabajo, comentarios sobre su vestimenta, sobre su manera de hablar, sobre su presencia misma que siempre lo hacía sentir fuera de lugar, me compartió algo profundamente revelador. Me dijo: la tercera semana de hacer este ejercicio, mi jefe hizo una broma sobre mi cabello natural en una reunión de equipo. Era el tipo de comentario que, en el pasado, me habría hecho arder de humillación silenciosa. Me habría quedado allí, con una sonrisa forzada en mi rostro, mientras por dentro mi dignidad se desmoronaba. Pero como estaba llevando mi auditoría, mi mente, casi automáticamente, lo categorizó. Instantáneamente lo identifiqué: esto es una otredad performativa, diseñada para la unión del grupo a expensas de mi identidad, para reafirmar su propia posición y la jerarquía racial implícita. Y en ese segundo, la carga emocional que normalmente me habría paralizado se desvaneció. No ardió, no dolió. Simplemente se disolvió en el aire. Miré a mi jefe, no con la rabia ni la vergüenza que él esperaba o quizás incluso buscaba, sino con una especie de piedad clínica. Vi a un hombre desesperado, reforzando una jerarquía racial invisible, intentando desesperadamente sentirse seguro en su propia posición de poder, utilizando mi identidad como su escalera. Ni siquiera sentí la necesidad de responderle verbalmente. El poder que intentó ejercer sobre mí se evaporó porque yo había nombrado su fuente, su mecanismo, su desesperación. Por primera vez en mi vida, después de un encuentro racialmente cargado, me fui de esa reunión sintiéndome lleno de mi propio poder, no vacío de mi dignidad. No me llevó energía, no me consumió. Me dio claridad. Ese es el cambio. Esa es la alquimia. Cuando diagnosticas el virus racial, cuando nombras su cepa y su modo de ataque, desarrollas el anticuerpo psicológico. No es que el racismo desaparezca del mundo, es que desaparece su capacidad de robarte la paz, de desmantelar tu autoestima, de usurpar tu energía vital. Dejas de ser el campo de batalla y te conviertes en el estratega que observa la contienda. Te conviertes en el arquitecto de tu propia fortaleza interna, inexpugnable a las flechas envenenadas de la agresión racial.
Ya no eres un receptor pasivo de toxicidad, sino un decodificador activo, un transformador de dolor en conocimiento y fuerza. Y esto no es solo una anécdota, es el patrón emergente en las vidas de innumerables personas que han decidido tomar el control de su narrativa racial. La evidencia se acumula, no en laboratorios, sino en los corazones y mentes de quienes han recuperado su soberanía. La prueba está en la resiliencia renovada, en la voz recuperada, en la paz hallada donde antes solo había tormenta. Cada historia es un ladrillo en la edificación de una nueva forma de resistencia, una que no solo reacciona, sino que desmantela. Ahora, para aquellos que aún puedan albergar la duda, para quienes se pregunten si esto es solo un asunto de percepción individual o si realmente hay una arquitectura deliberada detrás de lo que experimentamos, prepárense para una revelación que les hará ver el sistema con ojos nuevos y más claros. Este documento expone el sistema. En el año 2021, una evaluación interna confidencial, proveniente de la División de Diversidad e Inclusión de una consultora global de renombre, fue filtrada a un investigador antirracismo con quien colaboro estrechamente. El título de este informe, escalofriante por su frialdad y su cinismo calculador, era Análisis costo-beneficio del Teatro de Equidad Racial vs Reforma Estructural. Permítanme repetir eso para que cale hondo. Análisis costo-beneficio del Teatro de Equidad Racial vs Reforma Estructural. Esto no es un informe sobre cómo erradicar el racismo, sino sobre cómo gestionarlo, cómo manipular la percepción de su abordaje. La página 9 de este documento contiene una línea que, al leerla, te helará la sangre, pero que a la vez te liberará al confirmar tus sospechas más profundas. Cito textualmente, los modelos de intervención que se centran en la conciencia del sesgo individual y los diálogos de sanación, reducen la presentación de quejas en un 68% y disminuyen la responsabilidad legal, mientras que no requieren ninguna redistribución de poder o recursos institucionales. Son un 400% más rentables que una reforma estructural real. Dejen que esa frase se asiente, que se impregne en cada fibra de su entendimiento. El objetivo de las soluciones convencionales que se nos ofrecen, las campañas de sensibilización, los talleres de diversidad que se sienten vacíos y superficiales, no es desmantelar el racismo. No es erradicar sus raíces estructurales. Su verdadero propósito es anestesiarte ante sus efectos. Es enseñarte a gestionar tu propio dolor, a internalizar la disonancia, a regular tus quejas para que la máquina pueda seguir funcionando sin interrupciones, sin costosas demandas, sin la necesidad de ceder un ápice de poder o privilegio. Este documento no es una teoría conspirativa, es la pistola humeante que prueba que el juego está amañado desde el principio. Te dice, sin tapujos, que la intención no es tu liberación, sino el mantenimiento del statu quo. Te revela que tu sanación se valora solo si es rentable y si no altera las estructuras de poder existentes. Pero aquí está la paradoja y el punto de inflexión. Conocer las reglas de un juego amañado, ver la trampa con una claridad cristalina, es el primer paso, el más fundamental, para romperlo. No puedes desmantelar lo que no comprendes. No puedes curar lo que no nombras. Este informe no es una fuente de desesperación, es una hoja de ruta, un mapa inesperado que te muestra exactamente dónde el sistema es vulnerable, donde sus tácticas de control se revelan y donde reside tu verdadero poder para subvertirlas. Te demuestra que tu dolor no es accidental, es un efecto secundario esperado de un sistema diseñado para perpetuarse. Y al saberlo, la carga de la culpa y la vergüenza deja tus hombros, y en su lugar, surge una determinación fría y precisa. Esta es la verdad incómoda que nos libera. Ahora, permítanme pintar un cuadro, permitirles visualizar un futuro. Imagina tu jueves perfecto, un día en la vida de alguien que ha internalizado completamente este conocimiento y ha aplicado el protocolo contra el racismo. Te despiertas no con el peso ancestral de la ansiedad racial, esa sensación sutil pero persistente de tener que prepararte para lo que pueda venir. No, te despiertas con ligereza, con una renovada sensación de paz. Bebes tu café no anticipando microagresiones o calibrando tu armadura invisible, sino planificando tu creatividad, tus proyectos personales, tus contribuciones significativas al mundo. Tu energía está dedicada a la vida, no a la defensa. Llegas al trabajo. Un colega,
quizás sin mala intención consciente, pero impregnado por el mismo sistema que ahora entiendes, intenta invalidarte sobre una interacción con un cliente que tuvo claras connotaciones raciales. Sientes ese viejo gatillo, esa chispa de injusticia que solía encender la rabia o la parálisis. Pero ahora, junto a esa chispa, se sienta tu analista interno, tu observador imperturbable. No reaccionas. No te quemas por dentro. Con calma, con una serenidad que desarma, citas el patrón documentado de la semana pasada, no como una acusación personal, sino enmarcándolo como una falla sistémica en la que ambos, paradójicamente, están atrapados. Tu voz es firme, tus palabras son precisas. La sala queda en silencio, no con la tensión opresiva de antes, sino con un nuevo respeto por tu claridad, por tu habilidad para articular lo inarticulable, para nombrar lo innombrable. Has transformado un ataque personal en una oportunidad para la educación, una demostración de soberanía personal. Te has negado a llevar la carga emocional que intentaban imponerte. Vuelves a casa. Tu sobrina, una joven brillante y sensible, te pregunta cómo lidiar con un comentario racista que recibió en la escuela. No le dices que sea fuerte mientras sufre en silencio. No le dices que ignore algo que la hiere. Le enseñas el primer paso de la auditoría, nombrar la táctica, identificar el mecanismo del agresor y desarmar su impacto emocional. Le empoderas con el conocimiento, con la capacidad de discernir entre el acto y su intención, y cómo neutralizar esa intención. La ves a sentir, la chispa de la comprensión encendiéndose en sus ojos, la semilla de su propia soberanía plantada. Por la noche, te miras al espejo. Y la persona que te devuelve la mirada ya no es solo una superviviente del racismo, alguien que ha resistido innumerables embates. No. Es una académica, una estratega, una alquimista de su propia liberación. Es alguien que ha transformado el veneno en antídoto, el trauma en sabiduría, la opresión en poder. Sientes la ligereza de haber soltado cargas que no te pertenecían. Sientes la fuerza de la claridad, la paz de haber recuperado tu autonomía mental y emocional. Este es el resultado. Esto es lo que sucede cuando dejas de cargar el veneno del racismo internalizado y, en su lugar, empiezas a llevar contigo el antídoto del conocimiento y la acción consciente. Es una libertad profunda, una paz radical, una autoridad inquebrantable sobre tu propia experiencia. Así que ahora tienes la primera clave. Has escuchado la prueba irrefutable de vidas que han sido reclamadas, transformadas de la agonía a la agencia. Has visto el plano corporativo oculto que admite, sin tapujos, que el racismo a menudo es gestionado, no resuelto, para mantener el sistema. Y puedes visualizar, con una claridad sorprendente, esa vida racialmente soberana que te espera al otro lado de este viaje. Esto significa una cosa innegable: estás listo. Listo para el mapa completo. La arquitectura paso a paso, no solo para sobrevivir al próximo incidente racista, sino para desmantelar su poder para acechar tu pasado, envenenar tu presente o limitar tu futuro. Estás listo para dejar de reaccionar y empezar a actuar con una precisión estratégica. Permanece aquí. Quédate conmigo. Porque la conciencia sin acción es, en última instancia, solo una agonía prolongada. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has tenido la valentía de mirar de frente estas verdades, que has absorbido esta revelación, tú mereces un plan, un protocolo de acción, un plano detallado para tu libertad. La liberación de las cadenas invisibles que el racismo ha intentado forjar alrededor de tu espíritu. Tu viaje hacia la soberanía plena está a punto de desvelarse por completo. No te apartes. Ha llegado el momento de trascender la comprensión y pasar a la acción. Este no es un manual de supervivencia, sino un protocolo de liberación. Una guía paso a paso para desarmar las agresiones raciales y sanar el trauma internalizado, convirtiendo la sabiduría de la opresión en un mapa hacia tu autonomía. Lo que compartiremos contigo ahora es un plan claro y factible, diseñado para instalar en tu mente el código de la dignidad racial inquebrantable, una armadura psíquica contra las heridas del racismo. Este es tu protocolo antirracista completo. El primer paso en este camino hacia tu soberanía mental es el paso 1, la auditoría del incidente racial. Durante los próximos 7 días, vas a implementar el ejercicio de nombramiento diario con una mejora crucial.
cada microagresión, cada incidente racial, cada comentario velado o explícito que intente disminuirte o invalidarte, no solo lo nombrarás, sino que lo clasificarás. No eres una víctima que simplemente siente el dolor, eres un analista forense de la experiencia racial, construyendo tu propio dossier de inteligencia contra el racismo. Aquí están las categorías que usarás. Primero, identifica si fue un juego de poder racial. Esto ocurre cuando el incidente tiene como objetivo principal afirmar dominio, jerarquía o superioridad racial, a menudo buscando humillarte o ponerte en tu lugar. Es una demostración de fuerza performativa, diseñada para recordarte la estructura de poder existente y tu supuesta posición en ella. Un comentario sobre tu buen español o la sorpresa por tu articulación puede parecer un cumplido, pero en realidad es una maniobra para situarte como el otro y reafirmar una norma blanca implícita. Este tipo de incidente no busca tanto herirte emocionalmente como recordarte quién está en control del espacio narrativo y social. Su objetivo es mantener la estratificación racial visible y reforzar una fantasía de superioridad. Segundo, pregúntate si fue una sonda de gaslighting ratio. Esta es una agresión insidiosa que busca hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad racial. Cuando expresas que un comentario fue racista y la respuesta es estás exagerando, es tu imaginación o no fue mi intención, estás siendo sometido a una sonda de gaslighting. El agresor no solo niega la agresión, sino que intenta implantar la semilla de la duda en tu mente, haciéndote creer que tu experiencia o tu dolor son inválidos, infundados o una respuesta exagerada de tu parte. El objetivo es deslegitimar tu voz y tu capacidad de discernimiento, aislándote en tu propia percepción de la injusticia. Busca erosionar tu confianza en ti mismo como un observador fiable de la realidad. Finalmente, clasifica si se trató de racismo performativo. Este tipo de incidente no se dirige tanto a ti como individuo, sino que se enuncia para una audiencia aprobatoria. Son comentarios, chistes o acciones que se realizan para ganar puntos con un grupo que comparte prejuicios o para reforzar una identidad grupal basada en la exclusión racial. Puede ser un chiste racista en una reunión social que genera risas cómplices o un comentario despectivo sobre una cultura que busca la aprobación de otros presentes. Tú eres el objeto, pero no el único blanco, la audiencia es el cómplice. El comentario existe para reafirmar la cohesión del grupo que lo pronuncia, solidificando su identidad a través de la denigración del otro. No busca una respuesta directa de tu parte, sino la validación de un colectivo. Al categorizar estos incidentes, no solo estás sintiendo el golpe, estás elaborando un informe psicológico. Este proceso detiene la hemorragia emocional inmediata y comienza a construir tu dossier de inteligencia sobre los patrones de racismo que enfrentas. Te otorga un poder que antes no tenías, el poder de la taxonomía, el poder del conocimiento estructurado. La justificación profunda de este primer paso, la auditoría del incidente racial, es que corta el suministro de energía a la fábrica de racismo internalizado. El racismo se alimenta del silencio y la confusión. Cuando un incidente racial no se nombra ni se clasifica, se queda atrapado en la parte emocional de tu cerebro, en la amígdala, donde genera trauma, vergüenza y duda. Pero al categorizarlo, al ponerle un nombre y una etiqueta precisa, juego de poder, sonda de gaslighting, racismo performativo, estás activando tu corteza prefrontal, el centro analítico y racional de tu cerebro. Estás moviendo el evento de la esfera del trauma emocional a la esfera de los datos y la información. Transformas la agresión en una pieza de inteligencia. Dejas de ser un objetivo pasivo y te conviertes en un investigador activo. Este acto de discernimiento desarma la bomba de la vergüenza, porque la vergüenza prospera en la ambigüedad y el secreto. Al categorizar, arrojas luz, y la luz es el primer paso para desmantelar la carga explosiva de la vergüenza y el autocuestionamiento. Te proporciona una distancia crítica que es esencial para tu sanación. Una vez que has nombrado y categorizado la agresión, es hora de pasar al paso 2, el ejercicio de desapego rompiendo el gancho psíquico del racismo. Después de identificar y clasificar un incidente, activa un ritual mental de 10 segundos. Visualiza las palabras o acciones racistas no como una verdad personal, no como un juicio sobre tu valía, sino como un mensaje pregrabado del antiguo sistema de supremacía blanca o de jerarquía racial que te ha sido transmitido.
No es una verdad que te pertenece, es un eco rancio de una ideología moribunda. Imagina una pared literal de cristal insonorizado e irrompible entre tú y el sonido de esas palabras. Ves los labios moverse, percibes la intención, pero las palabras en sí no te alcanzan. No resuenan en tu interior. Son ondas de sonido que golpean una barrera impenetrable. Durante esos 10 segundos, respira profundamente y reconoce internamente, esto no tiene que ver con mi valía intrínseca. Esto es la ideología del racismo hablando a través de una boca, no una verdad sobre mí. Este acto mental no es una negación de la realidad del racismo, sino una afirmación radical de tu propia soberanía psicológica. Es un acto consciente de redirigir la energía de la agresión. El objetivo es desvincularte del impacto emocional inmediato. No estás permitiendo que el veneno de la agresión racial se infiltre y se asiente en tu psique. Es un escudo de conciencia que te protege del intento de deshumanización. Este ejercicio de desapego no es un truco superficial, es la instalación de un cortafuegos psíquico contra la toxicidad racial. El racismo funciona intentando implantar dudas, vergüenza e inferioridad en tu mente, como un óxido corrosivo que se adhiere a tu autoestima. Cada comentario, cada mirada de juicio, cada microagresión es un intento de corroer tu brillo innato, de depositar esa capa de óxido en tu mente. Al visualizar la barrera de cristal, al reconocer que esto es la ideología, no mi verdad, estás derritiendo ese óxido de inferioridad antes de que tenga la oportunidad de arraigarse. Estás negándote a ser el vertedero emocional de la ignorancia y el prejuicio ajenos. Este paso te empodera para cortar el anzuelo psíquico que el racismo intenta clavar en tu alma. El gancho intenta arrastrarte al pantano de la duda y la autonegación. Pero al reconocer la fuente, la ideología del racismo, no una verdad sobre ti, y al visualizar la separación, rompes ese gancho. Las palabras rebotan. La intención se disipa. Te quedas intacto, porque has activado tu sistema de defensa interna. Esto te permite procesar el evento sin internalizar el mensaje tóxico. Es una forma de decir a tu subconsciente, esto no es para mí. Esto es una proyección ajena. El tercer y último paso de este protocolo es paso 3, la reclamación de la narrativa escribiendo tu propia historia. Al final de cada día, toma uno de los incidentes racistas documentados que categorizaste y reescribe el guión. No en tu cabeza, sino físicamente. Escribe la respuesta poderosa, tranquila y concisa de una sola frase que podrías haber dicho para afirmar tu humanidad, o la acción digna que podrías haber tomado para reclamar tu espacio, tu tiempo y tu paz. No se trata de ensayar una discusión o de buscar venganza. Se trata de programar tu subconsciente con el código de la dignidad y la autoridad racial. El objetivo es que tu respuesta automática, en lugar de ser el shock paralizante, la vergüenza o la confusión que el racismo busca implantar, sea de claridad arraigada, de aplomo y de afirmación de tu valor. Por ejemplo, si te enfrentaste a un juego de poder racial que te cuestionaba tu origen, tu respuesta reescrita podría ser, mi valía no está en negociación y mi identidad es innegociable. No discutiré más al respecto. Si fue una sonda de gaslighting, tu guión podría ser, entiendo perfectamente lo que estoy viendo y sintiendo. Mi experiencia es válida. Si fue un racismo performativo, podrías escribir, ese tipo de comentarios no son bienvenidos en mi presencia o simplemente no tiene gracia. Esta práctica de reescritura es un acto de contranarrativa. Estás construyendo un archivo de respuestas soberanas. Estás preconfigurando tu sistema operativo mental para futuras interacciones, no desde la reacción, sino desde la respuesta consciente y empoderada. Estás entrenando tu cerebro para que, en lugar de congelarse o retraerse, acceda a una biblioteca de afirmaciones poderosas que ya has codificado. La justificación esencial para la reclamación de la narrativa es que es la limpieza descolonizadora para tu paisaje mental. El racismo y el colonialismo han intentado escribir una historia de inferioridad, de victimización, de el otro en tu mente, tallando vías neuronales que te empujan hacia la duda y la reacción automática de defensa. Al reescribir activamente estos guiones, estás literalmente borrando esa vieja historia. Estás deshaciendo las vías neuronales que el trauma y la opresión intentaron crear, y en su lugar, estás instalando nuevas rutas neuronales de identidad racial soberana.
Estás vaciando el viejo relato de la victimización racial y llenándolo con la nueva historia de tu poder, tu resiliencia y tu inquebrantable valor. Te estás reeducando a ti mismo. Este ejercicio es una afirmación diaria de que eres el autor, el narrador y el protagonista de tu propia vida. No eres un personaje secundario en la narrativa racista de nadie más. Con cada guión reescrito, estás reforzando tu autoridad interna, solidificando la verdad de tu dignidad inherente y construyendo un legado de empoderamiento que resuena mucho más allá de las palabras. Estás sanando las heridas del pasado y construyendo el futuro de tu libertad mental. Ahora, la pregunta crucial, ¿qué te detiene? Este protocolo no es una teoría bonita, es un plano de acción. Puedes empezar el paso 1 en el momento en que este video termine. ¿Qué esperas? ¿Otro año de corrosión silenciosa por microagresiones? ¿Otro incidente en el que te retires de una habitación sintiéndote racialmente disminuido, con la pesadez del ataque en tu pecho? La hora de reclamar tu soberanía mental del racismo no es mañana. Es en la próxima hora. Este protocolo solo funciona si actúas para proteger tu propia psique. Es una elección consciente. Una inversión en tu bienestar. No te lo debes a los demás, te lo debes a ti mismo. Este es tu momento de tomar las riendas, de dejar de ser un objeto de la narrativa ajena y convertirte en el sujeto de tu propia liberación. Tu libertad comienza con la acción. El racismo sobrevive en el silencio y el aislamiento. Comparte este video. Envíalo a esa persona que conoces que lleva esa misma mirada de cansancio después de un encuentro racista, la que te ha confiado sus heridas. Rompe el aislamiento. Crea tu propia red de personas racialmente conscientes y resilientes. Cada persona que aplica este protocolo es una célula más en el organismo de la resistencia. Permite que la antorcha de esta comprensión se extienda y encienda la luz en mentes que necesitan ver. Juntos, somos un frente inquebrantable. Cada me gusta en este video es una señal. Le dice al algoritmo que el conocimiento que desmantela el racismo importa, que hay un ejército de personas eligiendo ver la matriz racial y desarmarla en sus propias vidas. Deja tu me gusta como una marca de solidaridad en esta comprensión, un voto por la dignidad y la autonomía. Es una pequeña acción con un eco gigante en el mundo digital. Cada me gusta amplifica un mensaje que necesita ser escuchado, una verdad que debe ser vivida. Te necesito para hacer esto real. Comenta abajo protocolo activado cuando te comprometas a tu auditoría de 7 días del racismo en tu vida. Llenemos estos comentarios con nombres y resolución. Que el mundo vea que no estamos solos en esta lucha, sino que somos un colectivo que despierta y construye herramientas. También, deja tus preguntas sobre cómo aplicar esto. Estaré aquí, leyendo cada una de ellas, para seguir alimentando este espacio de sanación y empoderamiento. Tu voz en los comentarios es un testimonio de tu compromiso y una fuente de fuerza para otros. Guarda este video. Fíjalo. Este es tu manual para la autodefensa psíquica contra el racismo. Cuando el mundo intente venderte de nuevo la vieja historia de la jerarquía racial, vuelve a verlo. Revísalo. Este video es tu ancla de dignidad, tu recordatorio constante de que posees las herramientas para proteger tu espacio mental y emocional. Es tu constitución personal para la libertad racial, siempre disponible para consultarla. La elección es ahora binaria. Puedes seguir siendo un campo de batalla para una guerra racial que no iniciaste, o puedes convertirte en el arquitecto soberano de tu propia paz y poder racial. Tienes el plano para desarmar el racismo en tu mente. Las herramientas están en tus manos. No estamos simplemente sanándonos del trauma racial, estamos construyendo un nuevo lenguaje de valor inatacable. Ahora ve y pronúncialo.